Muy bien, muy buenas tardes eh, a todos por estar acá con nosotros en este evento, seminario de la Universidad de Adolfo Ibáñez de la Escuela de Gobierno. El tema que nos convoca hoy día es un tema que ha estado en pauta en la contingencia, tanto en Chile como en todos los países prácticamente en el mundo, ¿no? Que es la captura del ex presidente dictador Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas por el ejército de Estados Unidos. Y la gran pregunta que vamos a tratar de responder acá y analizar es el impacto justamente que ha tenido esta captura, eh, tanto para Venezuela, las proyecciones que esto va a tener para Venezuela y también obviamente para el resto de América Latina y también para Chile, ¿no? El mundo y cuál es el juego de las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, obviamente. Y bueno, me acompaña el profesor Fernando Wilson, un gran amigo también de muchos años, así que un honor estar con Fernando acá en este primer Por seminario que favor, al hacemos revés. juntos. Fernando, no, muchas gracias, Fernando. Bueno, Fernando es historiador, ¿no? Doctor en historia, con diversas preparaciones también y capacitaciones que ha tenido en el mundo de la defensa, tanto en Chile como en el exterior, ¿no? Por lo tanto, es aparte una persona que se dedica con mucha fuerza, obviamente, a estos temas que vamos a analizar hoy, y él es de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Olfeañi. Y yo me presento, Fernando Alvarado, soy doctor en Ciencias Políticas en Berlín y también, bueno, estoy en la Universidad de Olfeañi, pero en la Escuela de Gobierno y también nos dedicamos a estos temas. Y de alguna forma, este es el primer evento que estamos organizando a algunos meses ya de partir el diplomado en Relaciones Internacionales e Inteligencia Geopolítica, que es un programa nuevo de la Escuela de Gobierno de esta Universidad de Orfiañez y donde tanto Fernando Wilson como yo y otros 10 profesores vamos a impartir este programa que parte en junio del 2026. Así que todos estos temas que están acá obviamente son parte del programa que vamos a impartir. Vamos a partir entonces con la presentación. La idea que presentaremos hoy es primer término, una introducción al tema, un contexto e impacto de lo que está sucediendo en Venezuela y cómo llegamos a la situación actual, algo de historia de Venezuela desde los años 50 hasta ahora, pero en muy pocos pasos, ¿no? Posterior a eso, sigue Fernando Wilson con parámetros de análisis de un fenómeno nuevo, un mundo que explicar, no predecir y sobre todo comprender. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que vamos a tratar de alguna forma presentar acá y discutir con ustedes en este seminario. Algunos casos en específico, el conflicto en el Caribe, una guerra híbrida, ¿no? Para dónde avanza este conflicto, para dónde avanza este tipo de eventos y situaciones. Y al final algunas conclusiones provisorias que vamos a presentar justamente con Fernando, ¿no? Primer término, en la introducción, digamos, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando y el tema de este seminario se basa como partida, pero para después explicar contexto y proyecciones y crisis geopolíticas que probablemente se van a generar. Hace muy pocos días, el 3 de enero de este año, Fuerzas Especiales de Estados Unidos, como todos ustedes, lanzaron una operación militar sorpresa en Caracas. El objetivo, la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en su residencia, ¿no? En un asalto donde murieron 32, al menos 32 agentes cubanos, lo cual indica la influencia y la relación muy cercana entre Venezuela y Cuba, ¿no? Donde los agentes que custodiaban, de alguna forma, la guardia personal del presidente Maduro o del expresidente Maduro eran agentes cubanos, ¿no? Bueno, Trump anuncia públicamente el éxito de la operación, hemos visto las fotos, ahí tenemos algunas fotos de él llegando a Estados Unidos, está detenido en una cárcel en Nueva York, ¿no? Y el impacto tanto para América Latina como en el mundo, se abre que con la discusión esta lógica estamos ante una doctrina Monroe 2.0, ¿no? Señales claras por parte de Estados Unidos a otros países de la región con respecto a este evento, también a Rusia, una señal clara, pero especialmente creo yo
y un tema a discutir justamente, especialmente es una señal muy clara hacia su gran rival en la disputa del liderazgo global que es la República Popular China, ¿no? América para América, ¿no? Como decía la doctrina Monroe. América, continente americano para América, llámese el país de Estados Unidos. Y por último, obviamente el tema también central que se ha discutido en todos los medios de comunicación y justamente en las discusiones en las universidades en el mundo es en qué pie está el derecho internacional como una evento como este. ¿No? El contexto que queremos acá presentar y el impacto, ¿no? Va más allá de Venezuela y los procesos internos, digamos, esto lo va a presentar Fernando Wilson, pero obviamente la pregunta que uno quisiera responder es por qué Estados Unidos tiene este gran contingente militar en estos momentos en el Mar Caribe, ¿no? Estacionado ahí, que es un contingente que claramente no es solamente para Venezuela, ¿no? Y bueno, y lo decíamos recién, probablemente es una señal para países que han sido muy cercanos a Venezuela, como el caso de Rusia, como China, ¿no? Dejando claro esta lógica de la doctrina Monroe 2.0, y especialmente con una mirada donde China y Rusia han sido históricamente dos países que han apoyado mucho a Venezuela, especialmente desde el año que Chávez gana la elección, digamos, ¿no? Digamos, hablamos de Chávez, pero también del presidente, el expresidente Maduro. Tienen varios temas de interés muy importantes económicos en el país, por ejemplo, son compradores de petróleo, ¿no? Rusia le vende armamento a Venezuela, le ha vendido armamento y Beijing ha sido un gran prestamista también para Venezuela. eh, Podría generarse como una primera aproximación a discutir también, y que lo vamos a discutir después con Fernando, un conflicto de Estados Unidos con China y Rusia. De alguna forma podría intervenir Rusia y China por Venezuela, muy poco probable lo vemos. China está concentrado en temas comerciales, algunos problemas internos, ¿no? Tema de crecimiento económico. Y su mayor preocupación geopolítica, obviamente, es y sigue siendo Taiwán, digamos, ¿no? Ese es el tema central que ocupa a las élites políticas en Beijing, ¿no? Y Rusia, obviamente, no tiene capacidad alguna de entrar en conflicto, especialmente por todo el significado de la guerra en Ucrania, en términos económicos y también militares. Una mirada de lo que es este conflicto Estados Unidos-China, que de alguna forma está presente en esto, en lo que está subiendo al Mar Caribe, digamos, esta señal que da Estados Unidos con este gran ejército, América para América, ¿no? En el año 2000, si ustedes ven, todos los países que están en azul son el primer socio comercial, el principal socio comercial es Estados Unidos, y los países que están en rojo, su principal socio comercial es China, ¿no? Entonces, si uno mira el año 2000, claramente el principal socio comercial para gran parte de los países de América Latina, sino prácticamente todos, salvo Cuba, probablemente, para África y para Asia, para Europa, era Estados Unidos, ¿no? Pero 24 años después, esto cambió, se tiñó de rojo, ¿no? Y el gran socio comercial en estos momentos, si uno lo visualiza en prácticamente toda Sudamérica, es China, en América Central también está aumentando, África es prácticamente entero el principal socio comercial China, Asia, Oceanía e incluso países europeos, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos está dando alguna señal, de alguna forma también creo que el presidente Trump tiene esta mirada también en esta realidad, digamos, ¿no? Algunos primeras aproximaciones a los países que pudiesen tener algún tipo de amenaza después de lo que sucedió en Venezuela. Bueno, Colombia, ya el presidente Trump habló del presidente colombiano, el presidente Petro, palabras poco diplomáticas, que no vale la pena repetir, digamos, ¿no? Bueno, si es capaz de atacar, digamos, Venezuela por tema de drogas, tanto a las lanchas como muelles, exactamente también podríamos pensar que pudiese atacar eventualmente algún laboratorio de producción de drogas, ¿no? Caso México, también President Trump, que es bastante directo en sus palabras, dijo, bueno, la presidenta Sheinbaum es muy simpática, es una gran persona, pero no tiene el control del país. Y el control del país, ¿quién lo tiene en México? Los carteles mexicanos, los carteles de droga de México, por lo tanto también ahí él ve posibilidades de alguna acción militar en México, obviamente no contra la presidenta Sheinbaum, sino más bien contra probablemente carteles y producción de droga. En Cuba, bueno, en la gran cercanía que tiene con Maduro, lo dijimos, Guardia Personal era cubana, eso también es un tema muy interesante a tener en mente. Y obviamente la poca ayuda que en estos momentos recibe Cuba de Venezuela, eso también probablemente se va a acabar ahora, y la situación social y económica se va a deteriorar aún más en la isla, y esto podría generar una crisis estructural del régimen cubano.
Y obviamente esto va a ser una gran noticia para muchos cubanos que viven en el exilio, bueno, ya de segunda o tercera generación en Estados Unidos, digamos, ¿no? Entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, ex senador, digamos, que es de la zona de Florida, donde hay una gran concentración de cubanos. Por lo tanto, también sería un gran logro, entre comillas, para la política exterior norteamericana con todas las décadas de tensiones que ha tenido con Cuba. ¿Y cuál puede ser el impacto para Chile? Yo creo que esa es una pregunta central también a hacerse. Yo creo que algunos escenarios y proyecciones lo podemos ver en la conclusión. Ya hemos visto la ministra Vallejo dando algunas impresiones y rebatida por la representante de los empresarios, digamos, de que probablemente no era así, pero bueno, son temas que se pueden discutir. Por último, Venezuela, cómo llegamos a la situación actual. Yo creo que es muy importante. La Venezuela del año 70 era una Venezuela de gran riqueza, especialmente gracias al petróleo. El presidente Marcos Pérez Jiménez, a mitad del siglo XX, genera toda una estrategia industrial petrolera, definiendo que, bueno, que Venezuela iba a ser la gran eh, eh, productora, el gran país productor, digamos, de petróleo, porque es el país que tiene también las mayores reservas del mundo de petróleo, ¿no? O sea, un petroestado. También tiene una gran cercanía Venezuela, por ejemplo, con el paso, en el caso de América Latina, Sudamérica y Chile, por ejemplo, cuando recibe a inmigración de exiliados de diversos países en los años 70, ¿no? País con mucha riqueza por el petróleo, ¿no? Por ejemplo, una de las exiliadas que tuvo ahí fue Isabel Allende, que comienza ahí su carrera con mucha fuerza como escritora. Y después tenemos a una Venezuela desde una mirada del sistema de partidos que tenía prácticamente dos partidos, Acción Democrática, ¿no? Y el COPEI, social cristiano y de alguna forma uno pudiese decir también la democracia cristiana, desde el año 1958. Y ocho. Y alternaban el poder, ¿no? De alguna forma esta gran lógica de muchos recursos que genera el petróleo se empieza a deteriorar, ¿no? El precio cae, ya la bonanza no es tan fuerte y comienzan fuertes reformas al Estado, aumento de precios, un Estado más pequeño, que es lo que le piden a Carlos Andrés Pérez, el presidente de ese entonces, los organismos internacionales económicos, ¿no? Y eso genera un Caracazo, una suerte de estallido social, revuelta social en febrero del 89, con fuerte presión militar, con cientos de muertos, algunos incluso hablan de más de cientos de muertos, ¿no? Y esto de alguna forma va generando estos movimientos chavistas, empieza a crecer, empieza a generar la idea con Hugo Chávez, este teniente coronel, ¿no? Que en febrero del 1992 genera un primer intento, fue el golpe de Estado, ¿no? Que fue un fracaso militar, no logran derribar al gobierno constitucional, pero sí un éxito político, porque, como lo ven ustedes en la foto, el expresidente Chávez lo ponen ante las cámaras y él dice, bueno, nuestro movimiento, nuestros objetivos no se han podido cumplir por el momento, creo que fue por el momento aún, ¿no? En el fondo diciéndole, esto va a continuar, bueno, y continúa y gana el año 1998 la elección presidencial con su movimiento Quinta República. Y así comienza el chavismo en Venezuela, que va a tener dos presidentes, que es Hugo Chávez y el presidente que fue llevado a Nueva York preso, que es Nicolás Maduro, ¿no? Fin del bipartidismo, prometa muchas promesas de políticas sociales más fuertes en una nueva constitución, ¿no? Y de alguna forma también Chávez, y eso también de alguna forma un tema que se estudia mucho, llega al poder porque élites venezolanas, no todas, pero algunas élites permiten que llegue al poder porque lo que querían esas élites a través de Chávez es controlar la industria del petróleo, pero eso claramente no sucedió. Bueno, y una de las características, no vamos a analizar el gobierno de Chávez, digamos, pero una de las características de tanto de Chávez como de Maduro, especialmente, que es una muy baja inversión en la industria del petróleo. Ustedes ven ahí un gráfico de la producción petrolera que exporta Venezuela desde 1920, ¿no? Con un fuerte crecimiento en los años 60, 70, ¿no? Que fue la época dorada, digamos, en Venezuela. Baja en los años 80 y cuando es electo el presidente Hugo Chávez, empieza una caída en picada, digamos, hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, claramente ha sido un fracaso total lo que es la estrategia, digamos, tanto de producción como de exportación de petróleo. Dejo ahora a mi colega Fernando Wilson. Muchas gracias, Fernando. Es como raro estar entre tocayos, digamos, conversando
desarrollando esta estructura. Bueno. A ver, después de la introducción de Fernando, que toca los elementos esenciales dentro de lo que fue la evolución política y social de Venezuela, quisiera insistir esencialmente en tres puntos particulares. El primero de ellos tiene que ver con que la institucionalidad venezolana nunca ha sido particularmente fuerte, debido a que, al igual que otros países de la región, siempre tuvieron recursos financieros que les permitían lubricar los procesos políticos. De esa manera, tras la caída del derrocamiento del general Pérez Jiménez, se llega a lo que se conoció como el pacto, el acuerdo de punto fijo, que permitió, digamos, a dos partidos, AD y COPEI, efectivamente copar, capturar el sistema político sin permitir el ingreso de nuevos partidos, particularmente partidos mesocráticos, que pudiesen haber oxigenado el sistema. Finalmente, el sistema político venezolano se asfixia dentro de una cámara de eco que no logra dar respuesta y sobre todo proveer bienes y servicios a una población que comienza lentamente a derivar a alternativas cada vez más radicales. El segundo elemento tiene que ver con que las Fuerzas Armadas venezolanas tuvieron siempre un fuerte carácter paradojalmente mesocrático y por lo tanto no sentían un compromiso particularmente elevado con la Cuarta República y con el proceso institucional. No es casualidad, por tanto, que un oficial joven, proveniente del estado de Barinas, eh, mestizo, digamos, que tuvo una carrera brillante, postuló al arma de infantería, paracaidista y fuerzas especiales, rápidamente comienza a capturar la lealtad de sus soldados y una profunda desconfianza respecto al sistema institucional. Esto nos lleva a un tercer elemento fundamental, y es que en América Latina se produce la paradoja que los sistemas militares, o más bien las Fuerzas Armadas, son creadas antes que los propios estados. Los libertadores, que originalmente son hacendados, miembros de la élite, se convierten primero en generales y posteriormente en presidentes, diputados, senadores. Eso les entrega, en términos prácticos, una suerte de metamensaje, una carga que las hace ser cauteladoras, o como fue en su momento en la propia Constitución del 80 chilena, garantes de la institucionalidad vigente. Chávez era parte de un grupo que, habiendo participado en la contención de los movimientos guerrilleros de patrocinio cubano, eh, comienza a adoptar el ideario de estos y finalmente da su golpe de Estado del año 92, momento en el cual claramente deja nítidamente claro que no tiene ninguna lealtad con el proceso constituyente. O sea, perdón, con el proceso institucional. Alguno de ustedes recordará que él, cuando jura el cargo de presidente, lo hace sobre esta moribunda constitución, dejando más que claro que él tenía una visión de reforma y refundación particularmente intensa. Y esto nos lleva a un elemento que es lo que queda reflejado en la imagen que está en pantalla, como es en concreto la obra del politólogo polaco Zygmunt Bauman y su obra básica, Modernidad líquida. Nosotros estamos acostumbrados a interpretar la realidad sobre la base de los escritos de Francis Fukuyama en El fin de la historia y de Samuel Huntington con El choque de las civilizaciones, que nos ofrecen dos posturas cuyo principal pecado es que son absolutamente racionalistas, lógicas y lineales. Entienden el mundo como un mapa conceptual, como un algoritmo, y dejan de lado factores que van más allá de la mera divergencia cultural que presenta Samuel Huntington de manera tan clara en El choque de las civilizaciones, llegando al punto de plantear las dinámicas o los flujos que genera el poder, las emociones, y particularmente mostrando una concatenación de tres emociones que son particularmente brutales. Primero, el extrañamiento o la alienación, grupos sociales que dejan de sentirse parte de un pacto social. Seguido posteriormente del miedo, que significa estar solos, estar descampados, estar abandonados del sistema. Y finalmente, derivado de aquello, el odio. Eso es básicamente la energía vital que llevó a un carismático y magnético Hugo Chávez por primera vez al Palacio de Miraflores y a proceder rápidamente a una dinámica de reformas. No podemos olvidar que él llega al poder
como un caudillo militar clásico latinoamericano, como tantos otros, desde Ibáñez a Perón. Pero rápidamente, particularmente tras el fracaso del manejo de una serie de catástrofes climáticas causadas en ¿cómo se llama esto? En la costa del Pacífico venezolana a finales del siglo XX, la ineficiencia en el manejo y que los comienza a arriesgar una derrota en la próxima elección presidencial, lleva a Chávez a estrechar lazos con la Cuba de Fidel Castro en sus últimos años y a vestirse con la legitimidad prestada del proceso cubano en el marco de la reconstrucción de un sistema institucional completo. A través de toda esa situación, a través de ese esquema, Hugo Chávez rápidamente comienza a construir no solamente una asamblea constituyente que le entregará la constitución que él esperaba, sino que una sucesión de reformas en el sistema productivo caracterizadas por las estatizaciones o nacionalizaciones de una vasta cantidad de empresas extranjeras, dentro de las cuales, perdón, destacaban una serie de grandes petroleras norteamericanas y europeas. Conoco, la empresa estatal petrolera noruega, etcétera. Solo permanece en Venezuela Chevron, detalle importante considerando los últimos hechos, eh, que de alguna forma comienzan a afectar el procedimiento. Hugo Chávez estuvo claramente beneficiado por el periodo del boom de los commodities y el alza masiva del precio del petróleo. Sin embargo, la inesperada enfermedad que lo afectó, un cáncer, no tenemos totalmente claro de qué fue, se rumorea hepático, renal, termina por colocarlo en una posición inesperada de vulnerabilidad en el que tiene que comenzar a buscar un sucesor en un plazo y una velocidad mucho más rápida del que él hubiese querido. Fernando, por favor, si me pudieras mostrar la siguiente imagen. Eh, Cuando Hugo Chávez contrae su cáncer. Y en esta clásica foto extraída del video cuando llama al pueblo venezolano a votar por Nicolás Maduro, lo que Chávez está haciendo es tomar una decisión de una trascendencia estratégica extraordinariamente importante. Él tenía dos sucesores potenciales que representaban a dos mundos divergentes de su plataforma de apoyo. Diosdado Cabello era su compañero de mil batallas, su escudero, su subalterno, que lo había acompañado en el golpe de Estado y que sobre todo representaba de alguna manera, de alguna forma más pura, la mentalidad o la visión de los militares nacionalistas que, digamos, habían conspirado contra la Cuarta República. Sin embargo, Nicolás Maduro Moros, líder, conductor de autobuses y líder sindical del Sindicato de Transporte Colectivo de la ciudad de Caracas, representaba los cuadros del Partido Comunista de Venezuela, partido que paradójicamente hablando hoy día es oposición a el proceso chavista y que ha sido fuertemente perseguido por esto. Nicolás Maduro, en su formación sindical, había sido preparado y había recibido formación de cuadros en La Habana, lugar donde posteriormente también será embajador de Hugo Chávez, lo que significa que él era fundamental para continuar el apoyo técnico que estaba proveyendo Cuba a el proceso venezolano y particularmente bueno, recogía el nombre del partido de Hugo Chávez, el partido inicial, el partido Quinta República, la Refundación Nacional. Cuando hace esto, Chávez traiciona el ideario original del proceso chavista. Y lo que hace es básicamente blindar un proceso autocrático, totalitario, centrado en el leitmotiv y en la visión revolucionaria cubana. Por lo tanto, ha cambiado dramáticamente el enfoque. Recordemos también el fuerte involucramiento, la creación de estructuras internacionales, regionales, latinoamericanas como el ALBA, eh, y todos los órganos con el apellido Sur, el Banco del Sur, el Gasoducto del Sur, Telesur, que es de los pocos que continúa sobreviviendo, generando toda una arquitectura de poder que ahora lo entrega de alguna manera a la gestión del proceso
revolucionario cubano. Es este el momento en que se crea un órgano que no existía con anterioridad, que es el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es un clon del G2 cubano, que procede a convertirse en una herramienta de poder y de represión directa contra los opositores, mientras que por el otro lado se crea una cuarta rama de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Bolivariana, precisamente para lograr contener cualquier proceso político que surgiera de parte de las Fuerzas Armadas. También, con un fuerte cuidado, se selecciona a los oficiales generales de las Fuerzas Armadas, generales y almirantes, hasta llegar a la condición actual en la cual ellos poseen 2.162 cargos, oficiales cubriendo esas posiciones, debido a que Nicolás Maduro rápidamente, una vez que se lo elige y asume el poder, coopta a las Fuerzas Armadas y particularmente al ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor Conjunto, general Vladimir Padrino, a través de la entrega de prebendas y se le entrega el control total del Estado. Esa enorme cantidad de oficiales generales y almirantes se debe esencialmente a que son los funcionarios públicos de alto nivel. Cargos ministeriales, gobernaciones territoriales, lo que en Chile vendrían siendo seremías, jefes de servicio, están todas ellas cubiertas por plazas militares y en buena medida esos son los cuadros que dificultan la transición en, eh, en Venezuela, sobre todo considerando que estas personas son leales personalmente a Vladimir Padrino y a Nicolás Maduro una vez que Chávez fue el que lo designó y le asignó el poder. La siguiente, por favor, Fernando. El sistema que se construye en Venezuela, y particularmente el antagonismo de los dos hombres que vemos aquí presentes, es particularmente intenso. Mientras Nicolás Maduro, sin ser particularmente brillante, es un hombre del aparato, es un hombre del sistema de poder y del partido político fundado por Chávez para reemplazar al Partido Quinta República, que pasa a convertirse en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que absorbe a todos los demás movimientos de izquierda locales, salvo el Partido Comunista Venezolano, que se convierte en adversario. eh, de alguna manera es un jugador en equipo, un team player. Por el otro lado, Diosdado Cabello, capitán en retiro del ejército venezolano, es claramente un liderazgo mucho más violento, mucho más agresivo y que tiene una visión que no tiene la estructura ideológica que se le dio a Maduro en La Habana y por lo tanto comienza a asumir distintos cargos, destacando el actual como ministro del Interior, eh, en el ejercicio de la represión violenta de la disidencia. No en vano se lo acusa del asesinato del teniente en retiro Ronaldo Ojeda en Chile, acto que se combina con una sucesión de otras actividades similares a través de América Latina, Ecuador, Colombia, el propio Brasil e incluso Argentina han vivido situaciones equivalentes. De hecho, un gendarme, un policía federal argentino, está detenido sin cargos en Venezuela precisamente estaba haciendo turismo, visitando a la familia, y se lo mantiene hasta el día de hoy como prisionero, precisamente como una herramienta de control o de contención a Javier Milei. Esta dualidad va a ser un equilibrio de poder que permanentemente va a estar desarrollando a través del tiempo y a la que se agregarán los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, de quienes hablaremos en un poco o en algunos momentos más, básicamente reflejando las estructuras de poder a través del Estado venezolano. No olvidemos que junto con la Guardia Nacional Bolivariana y el SEBIN, también surgen grupos paramilitares civiles armados y provistos de equipo por el Estado. Estos son los famosos, siniestramente famosos colectivos, que son básicamente grupos de choque barriales armados y equipados por la Guardia Nacional y que sirven básicamente para mantener controlados y contenidos a los distintos vecinos de particularmente la ciudad de Caracas, pero que en el último tiempo se han esparcido a través de la totalidad del país. Esto le entrega a Venezuela una paradoja, un sistema autoritario totalitario perfecto, porque el equilibrio de poder se maneja básicamente por la rivalidad de estos tres bandos,
y particularmente por el hecho de que todos culpan a los demás. Por lo tanto, generando una dinámica absolutamente exótica donde todos participan del sistema, pero nadie se hace responsable de ello. En ese sentido, muchos analistas consideran que el rol de Nicolás Maduro como presidente, y que se lo haya mantenido en dos elecciones arregladas en sucesión, era básicamente para tener un pararrayos que permitiese atraer la atención internacional y particularmente las sanciones, alejadas de los otros grupos de poder, como podrían ser el general Vladimir Padrino, como podría ser Delcy Jorge Rodríguez, y por supuesto, el propio Diosdado Cabello, que en una irónica venganza eh, se aprovechó de que el culpable fuera Maduro, mientras que el ejecutor de las medidas de represión era él, eh, en este sistema, como les digo, de responsabilidad distribuida y diluida. La próxima, Fernando, por favor. Cuando Venezuela cae ya definitivamente bajo el control de Nicolás Maduro, uno de los problemas principales es que todo régimen autoritario necesita forzosamente cooptar a los liderazgos y a las herramientas de poder más claras y evidentes dentro de la sociedad. Y uno de los elementos fundamentales en esta estructura eran evidentemente las Fuerzas Armadas, y para eso se seleccionó, bajo el gobierno de Chávez, cuidadosamente a los oficiales que podían ascender a los grados de general y particularmente la evolución o el avance a través de su carrera militar de oficiales desde el grado de mayor hacia arriba. Eso significó que las Fuerzas Armadas venezolanas tenían mandos absolutamente leales al proceso chavista, y Nicolás Maduro procedió rápidamente a cooptarlos, no solamente dándoles los cargos de los que conversábamos hace un momento atrás, sino que también canalizando los contactos incipientes con la insurgencia colombiana. Tenemos que recordar que en el apogeo de Hugo Chávez, él decía que Venezuela no tenía fronteras con Colombia, sino que con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y con el Ejército de Liberación Nacional. Esta situación, con el paso del tiempo y particularmente tras las derrotas que las guerrillas comienzan a sufrir a manos de las Fuerzas Armadas colombianas en el marco del Plan Colombia, llevará a ofrecérseles santuarios dentro del territorio venezolano. Pero junto con estos santuarios vino la conexión que tenían las guerrillas con los cultivadores de cocaína, de hoja de coca, en territorio colombiano, que les daban el carácter de narcoguerrilla. Esta estructura significó que el Estado venezolano rápidamente tomó contacto con estas estructuras y les ofreció que, si bien es cierto, los cultivos por motivos climáticos no podían, y geográficos no podían ser trasladados a Venezuela, sí los laboratorios y toda la infraestructura logística orientada a convertir la hoja de coca en cocaína, en clorhidrato de cocaína. Esta situación lleva al origen de lo que hasta el día de hoy se conoce más como una estructura de explicación de poder, más que un cártel en el sentido colombiano o mexicano del término, la aparición del cártel de los soles, que vendría siendo la vinculación que las Fuerzas Armadas venezolanas ganan con el Ejército de Liberación Nacional y las FARC para articular su negocio de contrabando y tráfico de drogas. A medida que la explotación de petróleo colapsaba, sobre todo tras una gran huelga de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana, y el despido de buena parte de sus técnicos, significó que el tráfico de drogas y una serie de negocios ilegítimos procedieron a convertirse en extremadamente convenientes para el Estado venezolano. La explotación de oro ilegal en el sur venezolano, el préstamo del timbre de goma del Estado venezolano a la economía gris, particularmente a contar del año 2014, en que Rusia es sancionada por la invasión de Crimea y parte del Donbass, significará que Venezuela comienza a prestar su infraestructura petrolera para permitir el contrabando de petróleo ruso que se encuentra sancionado. Y luego comienza a armarse una estructura que puede llegar a la visión que ustedes tienen en el cuadro a la derecha, de que son solamente 6 de los más de 80
digamos, líderes políticos, parte del sistema de esta estructura de poder criminal dentro de Venezuela, que están siendo perseguidos y respecto a los cuales se ofrece recompensa por parte de los Estados Unidos. Esto nos lleva a una situación particularmente complicada. Más que fijarse, o como en algunos casos se habla del Cártel de los Soles como si fuera una organización criminal propiamente tal, lo que hay que hacer es entender que el Estado completo venezolano, y en particular sus Fuerzas Armadas, se convirtieron en mafias. Y el Cártel de los Soles es simplemente una forma fácil de describir este fenómeno multidimensional conjunto que comienza a articular una economía que bien puede llamarse de una cleptocracia o un gobierno criminal. La siguiente, por favor, Fernando. Te lo agradecería muchísimo. En esa situación, la red que construye el Estado venezolano para el tráfico de drogas comienza a desarrollarse de manera extremadamente activa a finales de la década pasada, la década del 2010. Ustedes podrán notar cómo de Venezuela se sale aprovechando la cooptación de los distintos regímenes de las Antillas, que pasan a ser dependientes del petróleo venezolano vendido o regalado vendido a precios políticos o directamente regalados, y luego cómo estas embarcaciones pasan a República Dominicana, Haití, Cuba, desde donde se distribuyen a los cayos de la Florida o derechamente a Europa. La construcción de semisumergibles, submarinos, lanchas de alta velocidad del tipo Go Fast, en algunos casos equipados hasta con 5 motores fuera de borda Evinrude de más de 100 caballos cada uno, y estanques de combustible adicionales, claramente requiere recursos extremadamente sofisticados, no solamente para su adquisición, sino que también para su navegación y operación. No olvidemos que en este negocio estaban involucrados jerarcas del régimen y no fue casualidad que dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, fueran detenidos en Nueva York sentados sobre casi una tonelada de cocaína. Pero la parte más compleja es que los pallets donde esa droga estaba siendo transportada correspondían a aviones de transporte C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana, que habían sido entregados a la Fuerza Aérea de Venezuela por parte de Lockheed Martin menos de 3 meses antes, lo cual confirmaba la total confusión ya del Estado venezolano con estas mafias criminales. Estas redes comienzan a operar activamente, como les digo, en la década del 2010, y para mediados de la década pasada, esto era ya tan grave que la Guardia Costera norteamericana procedió a crear un escuadrón de aviones de alerta temprana sobre fuselajes de aviones de exploración P-3 Orión con radares, digamos, APS-138 derivados del avión de alerta temprana de portaaviones Hawkeye, y también un escuadrón de helicópteros de la Guardia Costera destinada a la intercepción, ataque y hundimiento de estas lanchas. El hundimiento de narcolanchas no es una novedad, es algo que lleva más de una década. La diferencia hoy día es que esas imágenes están siendo hechas públicas. Inicialmente el objetivo era destruir los motores con fuego de un francotirador, con el objeto de detener la lancha y poder capturar a los tripulantes para obtener inteligencia. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el enorme estanque de benzina que las lanchas llevan es alcanzado, detona, y finalmente esos videos son los que han llegado a la televisión de la mano de eh, la agencia de prensa de la Casa Blanca. Pero por cada lancha que estalla hay por lo menos de 10 a 15 que son detenidas, capturadas y sus tripulantes procesados. De hecho, hay, digamos, Estados Unidos, en forma irónica, es el único país con instrucciones, digamos, y por lo tanto ustedes pueden encontrar informes en la página web del US Coast Guard de todas las detenciones y ataques y contenciones que presentan la situación que les estoy mencionando. En esa situación, el tráfico de cocaína era de por sí grave, pero comienza a perder relevancia a a inicios de esta década, particularmente tras la gran fama que adquiere una serie de televisión, Breaking Bad, que comienza a popularizar las drogas sintéticas en los Estados Unidos, que pueden ser cocinadas, preparadas
en el mismo lugar donde se encuentra su mercado, reduciendo la complejísima logística que el proceso de tráfico que sostenía el cártel de los soles estaba llevando a cabo. Esa situación obligó a bajar el precio de la cocaína en el mercado norteamericano, buscar la alternativa de los mercados europeos, pero sobre todo buscar contactos progresivos con los cárteles mexicanos. Y aquí es donde viene el problema realmente crítico. México cuenta con al menos 14 cárteles criminales, pero dentro de ellos dos en particular, los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, y el cártel Sinaloa segunda generación, han conseguido importar desde China el precursor para la producción de una droga sintética de particular letalidad, el fentanilo, en cantidades sencillamente gigantescas, que de hecho a uno lo hacen sospechar del involucramiento del propio gobierno chino, al menos de sus órganos de inteligencia. Se supone que ellos habrían llegado al acceso a más de 25 toneladas de precursor, lo cual les permitiría producir del orden de 250.000 a 300.000 toneladas de fentanilo. Estados Unidos tuvo este año del orden de 20 a 25.000, el año recién pasado, perdón, en 2025, del orden de 25.000 a 30.000 muertos, debido a que la dosificación del fentanilo es tan compleja que una sobredosis es muerte segura y llega en promedio a la tercera o cuarta dosis. Aparte que las personas quedan con daño mental y con problemas de salud, lo que los lleva a ser apodados como zombies. Hay ciudades norteamericanas como Portland, en Oregon, en los cuales un 10% de la población son zombies, los cuales ya no vuelven a su casa, excavan agujeros en las laderas de un cerro para, digamos, protegerse y esperar la próxima dosis. Es una escena realmente, digamos, de apocalíptica. El gran terror que tiene Estados Unidos hoy día y que ha sido anunciado por la Drug Enforcement Agency, de hecho nuevamente pueden encontrar el documento en su página web, es que de acuerdo a la proyección del consumo y a lo barato que es producir fentanilo, ellos están estimando que al 2030, 2032, se puede llegar a sufrir del orden de 20 a 30 millones de muertos anuales por consumo de fentanilo. Lo que los norteamericanos no quieren tolerar es que tras el cierre de la frontera y tras las amenazas que se han proferido a Claudia Sheinbaum, actual presidenta mexicana, el sistema el sistema de producción de fentanilo pueda buscar este cártel venezolano que tiene toda la infraestructura logística de tráfico a los Estados Unidos y Europa ya instalado, pero cuyo producto está perdiendo progresivamente penetración en el mercado y se vuelve cada vez más difícil y caro de producir. Ese es uno más de los motivos que se encuentran detrás de la intervención norteamericana del día 3 recién pasado, por cuanto una de las exigencias fundamentales de Estados Unidos es parar este tráfico. Más que devolver la democracia, más que controlar todo el sistema desde una perspectiva, digamos, estética, lo que está buscando Estados Unidos es un objetivo de poder absolutamente nítido, claro y directo. La siguiente, por favor, estimado amigo. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda un helicóptero HH-65 Dolphin de la aviación de la guardacosta norteamericana, donde pueden ver dos armas, la ametralladora M240 y un fusil de francotiradores calibre 50 Barrett, con los cuales le disparan a las lanchas de alta velocidad. Y a la derecha ustedes pueden ver una de estas lanchas de alta velocidad eh, que carga simultáneamente droga y combustible, lo que explica el por qué estas embarcaciones detonan con alguna regularidad, precisamente porque prácticamente son lo más reducidos posible para evitar ser detectados por el radar o cámaras infrarrojas de las fuerzas norteamericanas. Ambas imágenes están datadas en el año 2018, lo cual confirma de alguna manera que este fenómeno es de larga data y lo que está haciendo Donald Trump es básicamente ponerlo en valor, darle un contexto comunicacional que lo haga interesante y va mucho más allá meramente de las circunstancias que están ocurriendo en este momento. La siguiente, por favor. Eh, Aquí ustedes pueden ver una de las lanchas hundidas en esta ocasión, una Go Fast, a la cual pueden ver arder, en este caso de tres grandes motores fuera de borda,
cada uno de esos motores cuesta del orden de $20.000, lo cual permite entender el nivel de esfuerzo económico que estos procesos reflejan. Y a la derecha ustedes pueden ver una lancha hundida que está flotando con vuelta de campana, y flotando en el mar ustedes pueden ver estanques de benzina de plástico y los paquetes de droga que la lancha transportaba. Esta foto fue tomada por un helicóptero de prensa civil, lo que confirma la veracidad del hecho y no es simplemente una imposición norteamericana para justificar el ataque reciente. No es una instalación de falsa bandera. La siguiente, por favor. En esta situación, lo que los Estados Unidos comenzó a hacer a mediados y finales del año 2025 fue comenzar a dedicar drones del tipo MQ-9 Reaper que ustedes ven a la izquierda, que son básicamente medios de la CIA y de la Fuerza Aérea Norteamericana que operan desde la base de la Fuerza Aérea de Creech en el estado de Nevada, a las cercanías de Las Vegas. Eh, los pilotos se encuentran allá, los aviones despegan y aterrizan en Miami o en Puerto Rico. Estos aparatos tienen una característica: son herramientas militares, no policiales, las cuales se habían estado usando intensivamente en Medio Oriente. Cuando Estados Unidos reduce su presencia allá, 3 escuadrones vuelven y ahora comienzan a utilizarse en el Caribe. Estos aparatos vuelan a gran altitud, del orden de 60.000 pies, son básicamente invisibles desde tierra, tienen autonomías de 36 a 48 horas y portan armamento en la forma de bombas guiadas por láser y misiles Hellfire. Cuando se comienza a utilizar Reapers para la intercepción de lanchas, se incrementa masivamente la cobertura. Ya no se trata de las patrullas de 24 helicópteros que no pueden estar permanentemente sobre el Caribe, guiados por aviones de exploración aeromarítima o de control de superficie, que tampoco tienen una cobertura total. Repentinamente Estados Unidos ganó control total y de esa forma pudo comenzar a interferir severamente en el tráfico de drogas. Cuando Marco Rubio el fin de semana pasado dijo que se le habían dado a Nicolás Maduro docenas de oportunidades de partir a un exilio dorado y él las había rechazado, se refería a los problemas que Nicolás Maduro comienza a enfrentar una vez que los Reapers comienzan a hundir de manera sistemática todas las lanchas que salen desde las costas de Venezuela. Los círculos más radicales del Cártel de los Soles y Diosdado Cabello no están dispuestos a suspender este proceso y le exigen a Maduro que negocie con Estados Unidos que se suspendan estos ataques a cambio de una nueva ronda de promesas y de negociaciones. La diferencia es que en esta ocasión Estados Unidos y particularmente Donald Trump y Marco Rubio no están dispuestos a tolerarlo después de las mentiras y el fracaso de las negociaciones del Acuerdo de Barbados, que debió haber permitido elecciones libres, secretas e informadas en Venezuela el año 2024. En esa situación, las exigencias norteamericanas comienzan a ser: o suspendes este tráfico en forma completa o vamos a tener un problema realmente serio. La fragmentación del mando venezolano, sin embargo, hizo imposible proceder de esa manera y por lo tanto la situación escaló un peldaño, conectándose con procesos políticos que son más complejos y que involucran a la flota fantasma de petroleros rusa e iraní a los cuales Venezuela estaba prestando servicio. En esencia, buques rusos e iraníes sufrieron una seguidilla de cambios de bandera y de nombre, hasta 24 en un año en un mismo buque, para de esa manera camuflarlos y permitirles escoger su bandera a medida que van navegando por los distintos mares de la Tierra. Un buque que puede ser el Oleg ruso, un caso real, apaga su transponder satelital y se enciende nuevamente 6 horas después el del buque Marina de bandera de la República de Guyana, Gabón, Panamá, distintas banderas, Sierra Leona, distintas banderas de conveniencia. Este es el punto de quiebre. Cuando la Marina norteamericana procede a desplegar fuerzas especiales para capturar 3 petroleros en sucesión, el daño que se produce ya no es solamente a Venezuela.
sino que son también a los intereses rusos que estaban usando estos buques para contrabandear petróleo, particularmente desde los puertos rusos del Pacífico a eh, puertos chinos o indios, que posteriormente los revenden proveyendo una estructura de legitimidad a este esquema. S- con la información incompleta que tenemos en este momento, parece ser que este es el momento, este es el minuto en el cual liderazgos de la camarilla de poder, y particularmente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, su hermano, tienen una reunión con representantes norteamericanos en Qatar y, como se ha sugerido, pero no hay certeza todavía, otra en Miami, donde habrían demostrado mayor flexibilidad respecto a lo que presentaba Nicolás Maduro. En este momento también se produce un segundo problema que es especialmente grave desde la perspectiva venezolana. Los norteamericanos montan un primer ataque terrestre destruyendo un puerto en las cercanías de Maracaibo, donde se destruyen no solamente las lanchas que estaban a punto de zarpar con acopios de droga, sino que las bodegas donde se habrían encontrado supuestamente 60 toneladas de paquetes de cocaína. Esta situación es especialmente grave y lleva finalmente a la toma de decisión o a cerrar un acuerdo que plantea la deposición de Nicolás Maduro. Como lo diría posteriormente Marco Rubio con una claridad brutal, Nicolás Maduro se había convertido en un obstáculo, no se podía conversar con él, no se podía negociar con él y por lo tanto se necesitaba colocar en el poder a personas que fueran más razonables y más equilibradas en la gestión de ese sistema. Aquí es donde surge la gran pregunta, ¿y por qué no recurrir a los liderazgos de la oposición? María Corina Machado con su Premio Nobel de la Paz y particularmente lo que todo indica es el presidente ganador del año pasado, el presidente Edmundo González. Más allá de la anécdota de haber aceptado el Premio Nobel de la Paz, etcétera, la realidad es normalmente más compleja y pareciera ser que cuando a María Corina Machado se le pidió una reunión con representantes del Departamento de Estado en Caracas de manera, digamos, secreta, y se le pidió un listado de presos políticos que se ubican en el Helicoide y en Ramo Verde, las dos cárceles más infames, digamos, donde se encuentran del orden de 6.000 presos políticos venezolanos sometidos a malos tratos, vejaciones y tortura de manera brutal. María Corina Machado, por motivos que no se han aclarado, aparentemente temor de que hubiesen sido dobles agentes o una emboscada de la inteligencia venezolana, no se habría reunido con ellos, perdiendo la buena fe, la bona fide de las Fuerzas Armadas, más bien, de los órganos de inteligencia norteamericanos. Es en ese escenario donde la combinación de tres factores influye en la selección de Delcy Rodríguez como una alternativa aceptable. La primera es que María Corina Machado se convierte en una persona obtusa o difícil para Estados Unidos. La segunda es que Nicolás Maduro ya no quiere negociar. Y la tercera es que Delcy Rodríguez no solamente está dispuesta a negociar, sino que está dispuesta a convertirse en un títere de la conducción norteamericana. Este proceso de gestión y manejo se implementó al punto de que se esperaba desarrollar este ataque tan tempranamente como el 25 de diciembre, para el día de Navidad. Sin embargo, los ataques que se montaron por parte de Estados Unidos contra el grupo Boko Haram en Nigeria obligó a postergarlo por cuanto algunos de los medios utilizados en el ataque sobre Venezuela habrían tenido que ser desplegados a la costa africana del Golfo de Guinea y debían retornar a el Mar Caribe para poder prestar apoyo a la operación de asalto que pudimos ver, Absolute Resolve, resolución absoluta, el fin de semana pasado. La siguiente, por favor. En esta situación, el ataque que fue llevado a cabo tiene varios niveles de lectura. El primero de ellos es que fue una operación de extracción más que una operación de asalto. Eh, Todo parece indicar que fuentes internas, en una de esas hasta la propia Delcy Rodríguez, proveyeron a Estados Unidos las ubicaciones de las tres residencias donde
Nicolás Maduro solía dormir, y también los parámetros planos de construcción de esas tres viviendas. La Fuerza Especial o el grupo de comandos de la Fuerza Delta fue escogido en esta ocasión en detrimento de los SEALs norteamericanos, que ya tenían el honor de haber llevado a cabo la última gran operación, como fue Neptune Spear, eh, que fue la captura y muerte de Osama Bin Laden. El Grupo Delta es un grupo formado originalmente bajo los auspicios del Special Air Service británico, particularmente del éxito que este grupo tuvo en la liberación de los rehenes en la Embajada de Irán en Londres en 1976. El grupo Delta originalmente era visto como un grupo antiterrorista, pero posteriormente crece a convertirse en una unidad de operaciones especiales y guerra simétrica de la más alta calidad bajo control del ejército norteamericano, mientras que los SEALs son los buzos tácticos, los comandos navales. El grupo Delta cuenta, todo esto es especulación por favor, del orden de 200 hombres agrupados en equipos tácticos de 8, que son conocidos como unidades tácticas de combate. Estas UTACOS básicamente están desplegadas a través de todo el mundo. Existen la costa este y la costa oeste norteamericanas del orden de 50 a 60 hombres, mientras que hay otros desplegados en Europa y en Medio Oriente. En este caso, la operación habría contado con de cerca de 50 a 60 hombres, lo que implica el despliegue completo de todo el contingente Delta de la costa este norteamericana, lo que indica el nivel de valor del objetivo. Los SEALs del Dev Group, el SEAL Team 6, que atacaron el complejo en Abbottabad de Osama Bin Laden, fueron solamente 24, tres Utacos. En este caso en particular, el asalto fue apoyado por el Regimiento de Aviación de Ejército 160, el SOAR, Special Operations Regiment, que son conocidos como los Night Stalker o los acechadores nocturnos, con un total de 12 helicópteros. Cuatro helicópteros de transporte pesado CH-47 Chinook, algunos, un modelo o versiones simplificadas de ellos están siendo usados en el sur de Chile en este momento para el combate a incendios. La versión de fuerzas especiales, el MH-47G, es una máquina de altísima complejidad que permite el transporte de hasta 35 hombres. Cuatro helicópteros Black Hawk, también de fuerzas especiales, que llevaron a los Pathfinders, a los primeros comandos que aseguraron las zonas de aterrizaje para los más pesados Chinook, y cuatro helicópteros Cobra Z de la Infantería Marina Norteamericana que proveyeron apoyo de fuego. Pero para que esta fuerza pudiese llegar a Caracas y al fuerte Tiuna, donde se ubicaba, donde estaba Nicolás Maduro esa noche, había que suprimir las defensas antiaéreas venezolanas, que al menos en el papel eran particularmente impresionantes. Dos baterías de misiles de defensa de zona S-300, nueve baterías de misiles Buk M2 de alcance medio y más de 60 baterías de un misil más antiguo, el S-125, o sea, 3 GOA modernizado, proveían, junto con 5.000 lanzadores de misiles portátiles IGLA, una pantalla antiaérea particularmente efectiva cuando era coordinada por la red de más de 30 radares rusos y chinos que se supone estaban interconectados. Para enfrentar esto, los norteamericanos utilizaron aviones B-1, F-35 y EA-18, volando desde portaaviones y desde Puerto Rico, que primero cegaron a través de interferencia electrónica, llamen, a los radares, luego procedieron a destruir los radares y finalmente las instalaciones de misiles antiaéreos y las tres bases aéreas donde se ubicaban casas Sukhoi 30 y Grumman, perdón, Lockheed Martin F-16. Recordemos que Venezuela fue el primer país latinoamericano que adquirió 24 F-16 tan temprano como 1982 y que de alguna manera retenía al menos 7 en vuelo todavía. Los bombardeos básicamente fueron la destrucción de esta infraestructura de defensa aérea mientras las fuerzas especiales entraban y salían. La operación completa duró 42 minutos y demuestra el nivel de interconexión que tiene una fuerza como la norteamericana, donde su capacidad de combate radica más en lo que se conoce como network-centric warfare o guerra basada en redes, es decir, la interconexión de todas sus capacidades y sus potenciales de las distintas instituciones de manera conjunta e inmediata en tiempo real,
versus una fuerza militar que ha sido completamente reorientada al control político interno y que sus capacidades de guerra convencional se encuentran fuertemente degradadas. De hecho, existe la fuerte sospecha que los misiles antiaéreos de origen soviético o ruso estaban a estas alturas con sus propelentes vencidos y en condiciones de operatividad cuando menos discretas. Como fuere, la destrucción además del cuartel de la montaña, es decir, donde se ubicaba el mausoleo y la tumba de Hugo Chávez Frías, mandó un mensaje brutal en términos de que claramente Nicolás Maduro, Cilia Flores, su esposa, y la imagen de Chávez eran pasado, no podía continuar viviéndose en cooperación con ellos y por lo tanto tenía que introducirse un cambio de características particularmente intensas en el mediano y largo plazo. Si pudiéramos ir a la siguiente, por favor, Fernando, te lo agradecería muchísimo. Aquí vemos algunas de las imágenes. El helicóptero de arriba, de dos rotores, es el MH-47G con su sonda de reabastecimiento en vuelo, pintura antirradar y una nutrida cantidad de sensores electrónicos debajo de su nariz. Hacia abajo se ve un MH-60G al lado de otro CH-47, un Black Hawk también de fuerzas especiales con sonda de reabastecimiento, cámara térmica, radar en el morro, sistemas de enfriamiento de sus sistemas de sus turbinas, etcétera, y con un muy particular camuflaje de color verdoso y celeste que supuestamente, al menos así se asegura en redes, habría sido una de las máquinas que participaron en el ataque. Y finalmente arriba, una partida de deltas con sus caras obviamente tapadas, pero mostrando su equipamiento habitual, es decir, cámaras de visión nocturna, distintas armas automáticas, digamos, de la familia Armalite o M4, sus ametralladoras ligeras M249, claramente un grupo de operadores de altísimo nivel de instrucción. También se supone que estos soldados habrían participado en la operación, nadie puede dar fe de ello, al menos todavía. Por favor, la siguiente. La detención de Nicolás Maduro incorporó un elemento particularmente crítico de sometimiento y de eh, dejar nítidamente claro el sentido de que los Estados Unidos no está bromeando. Y aquí es donde surge un problema particularmente importante. En los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de la República no puede declarar la guerra o llevar a cabo operaciones militares sin la autorización del Congreso. Sin embargo, o sea, por favor, Franklin Delano Roosevelt tuvo que esperar al 8 de diciembre de 1941 para poder declarar la guerra a Japón tras el ataque a Pearl Harbor el día anterior. Eso lleva a que los Estados Unidos haya tratado esta operación como una operación policial de captura del líder o del ringleader, del líder de un grupo criminal eh, y la hora de su detención por parte de los agentes de la DEA es a bordo del buque USS Iwo Jima, un buque portahelicópteros de asalto anfibio, a las 11 de la mañana del día sábado, es decir, del orden de 7 horas después de su captura. En esta situación o en este sistema, las reclamaciones que se han hecho en forma reiterada, incluso hoy día, una carta bastante particular de don Carlos Peña en el Mercurio, insisten en que el derecho internacional habría impedido esta acción. Me temo que el derecho y aquellos que lo cultivan con mayor o menor fortuna, indudablemente don Carlos Peña es uno de los mejores exponentes de aquello, se centran en el mundo del deber ser, pero dejan de lado el mundo del ser y genera, no puedo evitar no siendo yo abogado bajo ningún punto de vista, por favor, del viejo principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, que los círculos de apoyo a la cleptocracia venezolana aludan al derecho internacional como un factor de injusticia respecto a la captura de Nicolás Maduro, olvidan que el mismo derecho internacional no impidió que él se robara 3 elecciones, mantuviera del orden de 15.000 presos políticos, haya causado 10.000 muertes
por motivos políticos durante su gobierno, haya causado el éxodo de 8 millones de personas y, por supuesto, destruido la economía de su país. En esa situación es donde la realidad del poder se impone y donde particularmente la vieja definición de Max Weber, el poder en su definición de lo que hoy día llamamos el poder duro, es decir, la capacidad de un actor A de imponer su voluntad sobre un actor B, es evidente en este caso. Claramente, un dictador como Nicolás Maduro, que no es un presidente legítimo, al menos desde el bochorno de las elecciones pasadas en Venezuela, no puede reclamar el derecho internacional para permanecer en el cargo, es decir, es una discontinuidad lógica completa. El que Estados Unidos haya aprovechado además para enfatizar el rol o el carácter que tiene de hegemonía en la región latinoamericana, solo confirma las posturas y visiones que los Estados Unidos tienen respecto a estos procesos y a la concepción y a la valoración de su presencia en la región. Nadie puede olvidarse de aquello. Y aquí, por favor, llamo a más que tomar demasiado en serio las declaraciones del propio Donald Trump, persona que es caracterizada por su carácter mercurial y por su, eh, digamos, retórica a veces más inflamada que articulada. Quedémonos con las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado, persona bastante más concreta, y como conversábamos con Fernando Alvarado hace algunos días atrás, tener que poder tratar hoy día a Marco Rubio como un liderazgo moderado, muestra el nivel que ha avanzado Occidente en la radicalización de sus posturas y en el énfasis del miedo en el sentido baumaniano del que conversábamos hace un momento atrás. En este momento en particular, Marco Rubio ha insistido de que Venezuela debe de indemnizar a las empresas petroleras norteamericanas incautadas por Chávez, debe de abandonar sus relaciones con China y Rusia en el Caribe, no está dispuesto a tolerar una segunda Cuba y finalmente de que en un mundo que opera bajo el poder duro, claramente los Estados Unidos va a tener que ponerse al día en esa situación. Contra lo que algunas personas han planteado, incluyendo la propia ministra vocera de gobierno, la señora Camila Vallejo, cuando ella dice, ¿y qué pasa si es que Rusia tratara de hacer lo mismo con Zelensky o Xi Jinping con Taiwán? Me permito recordarle que Vladimir Putin ya trató de matar a Zelensky y de tomar Ucrania en una operación especial de 3 días, tan atrás como el 24 de febrero del 2022. Lo que pasa es que no le resultó. Mientras que China invadió Tíbet y hoy día tiene 80 millones de una minoría musulmana, los uigures, trabajando en condiciones de esclavitud, al punto que distintas marcas de textiles europeas han dejado de comprar algodón chino, y hay cerca de 8 millones de ellos en campos de concentración que pueden ser vistos directamente desde Google Earth o cualquier otra aplicación del mismo estilo. Es decir, no se trata de que este ataque norteamericano haya roto el velo del templo, que haya de alguna manera destruido algún paradigma o algún concepto de buena crianza a nivel internacional, sino que más bien Estados Unidos está comportándose como lo están haciendo las grandes potencias globales hoy día, sin absolutamente ningún tipo de restricción en respecto a lo que entienden por requerimientos o intereses nacionales. Esto claramente es difícil y claramente es duro, pero quiero insistir que esto siempre ha sido la regularidad. Esto no significa que el multilateralismo sea inútil, haya muerto, se haya acabado. Por el contrario, sirve para contextualizar que el multilateralismo, particularmente comercial, ha de coexistir con las realidades del poder. Y me permito traer una cita real a Marshall McLuhan, el famoso teórico de la comunicación estratégica, cuando planteaba de que un elefante puede bailar con una hormiga, pero la que debe preocuparse de los pisotones es la hormiga. Por favor, las superpotencias son superpotencias por algo y claramente tienen una visión y un planteamiento que resulta particularmente duro y difícil. Esta imagen de Nicolás Maduro en tenida carcelaria de invierno,
esposado, escoltado, y no alcancé a incorporar en esta imagen la foto que salió de parte del Servicio de Prisiones de los Estados Unidos con Maduro rapado y con su bigote cortado, claramente son reflejos de un eco de poder, son un mensaje en sí mismos. La siguiente, para ir ya apurando el final, viendo que ya se nos acaba el tiempo. La llegada al poder de Delcy y Jorge Rodríguez está directamente asociada al concepto que estamos viendo. Delcy Rodríguez, juramentada como presidenta encargada, y Jorge Rodríguez, a cargo de la Asamblea Nacional, pasan a controlar el poder. Y tienen por delante un proceso particularmente difícil y respecto al cual yo personalmente tiendo a ser bastante escéptico. Delcy Rodríguez tiene que alimentar a su mercado interno con un discurso de resistencia, mientras al mismo tiempo someterse a los Estados Unidos, básicamente después de que Trump y Marco Rubio han planteado de que we own her, digamos, somos sus dueños. Y una demostración de eso es la decisión venezolana, con fuerte estímulo norteamericano, de enviarles entre 30 y 50 millones de toneladas de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Esto merece un contexto. Venezuela tiene un sobrestock del orden de 200 millones de barriles acumulados en sus estanques que no pueden, al punto que ha tenido que detener la extracción de petróleo, y un petróleo que no puede ser trasladado a cualquier parte para ser refinado porque es un petróleo muy pesado y azufroso. La mayor parte de la infraestructura orientada a la refinación de petróleo pesado, de los cuales los principales ejemplos son el iraní y el venezolano, están en Estados Unidos. Eso significa que Estados Unidos hoy día tiene una capacidad residual y por lo tanto es un buen negocio, parafraseando al exministro Jackson, una situación win-win en que Venezuela puede obtener y limpiar petróleo para insertarlo en el mercado internacional refinado en los Estados Unidos ganar el precio del refinado y establecer un sistema de control de parte de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana de facto, impidiendo a los chinos poder actuar en este escenario. Recordemos que China tiene préstamos masivos de dinero a Venezuela, parte del cual, del orden de 50.000 millones de dólares, otros mencionan 38.000 millones, está directamente asociado a compras en futuro de petróleo que no va a poder ser entregado debido al bloqueo norteamericano de los petroleros. No es casualidad que esta misma tarde hayan sido capturados dos petroleros, incluyendo el Marina, que iba escapando de cúters de los guardacostas navegando en el Atlántico. Los rusos hicieron amago de enviar un submarino nuclear en apoyo, algunas fragatas, pero claramente no es una fuerza que sea capaz de competir con el poder de la flota del Atlántico norteamericana y por lo tanto el buque ya fue capturado. A través de todos estos procesos, Delcy Rodríguez y su hermano van a tener que actuar como virreyes, mientras Marco Rubio ya ha sido designado como la autoridad que controlará y se vinculará con Venezuela en el manejo de su nuevo estatus internacional, mientras que el secretario de Energía será quien coordinará las transferencias de petróleo en dirección a Estados Unidos. Y aquí es donde es importante recordar un elemento. Estados Unidos hoy día ya no tiene necesidad petrolera por cuanto con los nuevos campos de explotación en Alaska, el famoso Drill Baby Drill de Trump, y los campos de gas de esquisto, de shale gas, significa que ya tiene cubiertos sus requerimientos nacionales y además tiene un buen delta de exportación. Pero capturar el petróleo venezolano, para el cual ellos ya tienen la capacidad de refinación, se lo quita a China justo en el momento en que ellos acababan de completar la construcción de su refinería orientada a este mismo esquema. Es decir, es el daño al que se le agrega el insulto. La República Popular China y particularmente Xi Jinping se encuentran en un escenario complicado. Su economía está creciendo al 3% cuando se supone que debería estar creciendo del orden de 6 o 7. Eh, ha quedado en pésima posición después de la pandemia y ahora, digamos, de alguna forma se lo humilla, restaurando el sentido norteamericano de pertenencia en el hemisferio occidental. Es decir, China tiene claramente el problema de su posición en la región. Eh,
A Sebastián Dubé, que veo que está preguntando, le voy a responder de inmediato porque calza directamente en lo que conversamos acá. Eh, Efectivamente, 4% de su petróleo es el que se obtiene. Por eso era que insisto que esto es más bien una humillación, por cuanto si bien es una cantidad en términos volumétricos considerables, en términos relativos, China puede cubrirlo muy rápidamente con compras suplementarias a Rusia, que tiene en este minuto un excedente de producción del orden del 10%. Por lo tanto, claramente hay un punto en esta situación que se vuelve grave. Y las autoridades chinas evidentemente no estaban al tanto de esto, al punto que Xi Jinping ha exigido ya en dos ocasiones la liberación de Maduro, algo que es virtualmente imposible, para tratar de recuperar estatus y posición internacional ante un proceso como el que tuvo lugar la semana pasada, o más bien el fin de semana pasado. De alguna manera, China no pudo defender a Venezuela más allá de las enormes inversiones que se han hecho. Tampoco lo pudo hacer Rusia, tampoco lo pudo hacer Cuba, que solamente pudo contribuir muertos a el proceso de extracción. Recordemos que ahora la cantidad de muertos cubanos ha sido elevada a 64. Una sección de 32 dormía en dormitorios que fueron destruidos, mientras que otros 32 estaban de guardia y fueron prácticamente diezmados por los operadores Delta, generando de esa forma un problema particularmente complejo para la capacidad que puedan eh, operar y manejar en esta situación. ¿Cómo va a ser Delcy Rodríguez para mantener el equilibrio entre estos dos escenarios? Se vuelve de una complejidad sencillamente formidable y realmente decisiva. La siguiente, por favor, Fernando. Esto nos lleva a algunas conclusiones provisorias con las cuales pretendo cerrar esta presentación. El primero de ellos es que nos encontramos en un sistema internacional que está en una dinámica de transición particularmente compleja, donde algunas potencias, Europa, la Unión Soviética devenida en Rusia, Federación Rusa, están claramente en un proceso de decadencia. Mientras que en paralelo, otras potencias están en dinámicas de ascenso. Claramente la República Popular China es una superpotencia por derecho propio hoy día. La India, bajo el gobierno de Narendra Modi, está haciendo todo lo que puede para incorporarse en este proceso. Esto significa realineamientos de áreas de influencia. El propio conflicto ucraniano es el reflejo de un intento ruso de redefinir un área de influencia que resultó trágicamente fallido debido a que ya no poseía la fuerza militar que pensaba que tenía. En esa situación, el mundo en el que estamos viviendo hoy día retorna a las condiciones previas a la Primera Guerra Mundial, a los cañones de agosto de 1914. Un mundo multipolar, complejo, donde una multiplicidad de actores que poseen ventanas o nichos de poder específicos buscan primar o posicionarse a través de una multiplicidad de proxy wars, guerras coloniales como se las llamaba en la época, en el establecimiento de estructuras de poder. Sin embargo, esto tiene a la vez un correlato altamente optimista, como es la construcción de un enorme sistema comercial y de poder en la cuenca del Pacífico, donde están presentes las principales economías del momento, como es el caso de los Estados Unidos y China. Es decir, es en este escenario donde el multilateralismo coexiste con la creación de APEC, CPTPP y toda una red de tratados y acuerdos comerciales, pero también con alianzas militares como el acuerdo de Quad o el acuerdo AUKUS, que reconocen la realidad de esta inestabilidad estructural y la necesidad de articulaciones de estructuras de poder. Es frente a estos donde Chile tiene un desafío extraordinariamente importante. Chile tuvo la, entre comillas, buena suerte durante el siglo XX de estar en el océano equivocado y en la región equivocada, en el hemisferio equivocado. Nos ubicábamos en el Pacífico Sur cuando todo lo importante ocurría en el Atlántico Norte. Hoy día, sin embargo, tenemos un asiento de palco en este nuevo sistema y basta con mirar en el mapa la extensión de nuestra costa abierta al Pacífico en relación al resto del continente americano. Tenemos cuando menos un cuarto de la costa. Eso significa que tenemos un debate extraordinariamente potente en el que Chile tiene que posicionarse de manera seria y no solamente invocando mantras o visiones que pueden resultar fantásticas en un manual de análisis, pero que no recogen la necesidad de un pragmatismo extremo en la conducción de un escenario internacional extraordinariamente líquido y fluido. Vuelvo a Bauman, la imagen con la que comenzaba esta presentación.
En esta situación, no es casualidad que los estados latinoamericanos, que son simultáneamente miembros de la Alianza del Pacífico y de APEC, representan también economías abiertas de bastante éxito, mientras que las economías latinoamericanas cerradas se ubican en el Atlántico, Brasil, Argentina. Digamos, hay que ver si es que Javier Milei es algo más que una golondrina, digamos, que no necesariamente está haciendo verano, y generando, por tanto, demandas sobre poder duro que tienen que comenzar a ser enfrentados de manera directa, racional, a través de un debate de la opinión pública informada chilena, y no simplemente dejado a una gestión que pudiéramos decir burocrática o inercial por parte de la Cancillería o de los gobiernos de turno. Punto donde es crítico recordar que, siendo Chile un país unitario, el presidente de la República es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. Lamentablemente, el presidente Boric muchas veces actúa en la conducción de la política de Estado más como jefe de gobierno que como jefe de Estado, incluyendo sus últimas y lamentables declaraciones respecto a Donald Trump. Persona despreciable por derecho propio, pero que claramente ocupa el lugar de poder que tiene. Eso nos lleva a un punto crítico donde tenemos la obligación de analizar de manera extremadamente fría la existencia del derecho internacional. El derecho internacional, al carecer, reitero, de una capacidad coercitiva, es decir, de aplicación incluso por la fuerza a nivel global, permanece esencialmente sometido a la buena voluntad de los estados a nivel internacional. Es, por tanto, una aspiración. En esta situación, claramente el derecho internacional funciona mejor en algunos ámbitos que en los otros. El ámbito comercial, particularmente, ha demostrado ser el más avanzado. Sin embargo, no puede confiarse en él como un instrumento definitivo de acción global. Chile necesita, por fuerza, recuperar su posición dentro de redes y alianzas políticas y, por qué no decirlo, también estratégicas. Cuando Chile, golpeado y perdía su posición de poder del siglo XIX tras la crisis del 29, el año 47-48 se incorporó tanto al TIAR, el Tratado Interamericano de Solución Pacífica de las Controversias, como el Pacto Mutuo de Defensa con los Estados Unidos, reconoció un escenario. Hoy día Chile claramente tiene una posición de poder blando netamente superior a la que tenía en 1948. Pero hasta dónde y cuánto es algo que tiene que ser debatido y que no puede permanecer simplemente como una inercia abandonada a intérpretes o comentaristas de las páginas de cartas al director en los periódicos nacionales. Esto requiere un debate sistemático, estructurado y ordenado. En ese sentido, la divinización del derecho internacional, siguiendo los planteamientos de Michael Parker en su análisis o su intento de continuación del gran tablero mundial de Zbigniew Brzezinski, admitidamente un realista, en términos de relaciones internacionales, es una alerta importante, sobre todo de parte de un Estado mediano, como es el caso nuestro. En esa situación, la posición de América Latina va a obligar a tomar decisiones y particularmente hay actores o hay estados que buscan tener dinámicas conflictivas a nivel global que tienen que ser de alguna manera interpretadas de forma que no amenacen el interés nacional chileno. Y finalmente, no podemos dejar de lado el hecho de que hay dos enormes actores que son protagonistas de procesos y conflictos particularmente activos que no actuaron hoy día y que por lo tanto no los pudimos revisar. Es decir, esta visión fue básicamente sobre el conflicto, más bien la crisis venezolana y su expansión al mundo. Y en lo que nos permite hacerlo y presentarlo junto con Fernando en una hora y media, una hora tres cuartos. Pero también tenemos a la India, que vuelvo a insistir, bajo el mando de Narendra Modi, está en una dinámica de crecimiento y expansión que busca posicionarla como una superpotencia. Y Europa, que está perdiendo la paciencia con las particularidades de Donald Trump respecto a Groenlandia y que tiene la amenaza presente y particularmente peligrosa de el conflicto ucraniano, que se aproxima ya a su cuarto aniversario, en el cual Rusia ha perdido su capital político internacional, destrozado su economía. Los últimos datos plantean que tiene un déficit fiscal de 33% y además ha sufrido del orden de 1 millón de muertos y más de 45.000 a 50.000 vehículos blindados destruidos, registrados con fotografía y georreferenciación por parte del sitio Oryx Spionkop. Por lo tanto, claramente hay procesos de poder que están en pleno desarrollo y que quedan a un plazo abierto eh, dentro del desafío que podemos enfrentar a mediano, largo plazo.
Eso es lo que les podría presentar el día de hoy. Las disculpas del caso, me pasé un poquitito del tiempo originalmente planificado, pero quedo a la disposición de ustedes para responder cualquier pregunta o que Fernando me rete diciendo que me pasé. Veo que don Gustavo No, no, Gajardo tiene una pregunta. ¿Mm? sí, Perdón, está perfecto. me Yo creo que decía. nos queda una para hacer una pregunta más que es justamente de Gustavo, y con eso cerramos porque Gajardo, estamos claro. ahí muy en la hora. Sí, Gustavo pregunta y la voy a leer. Me permito plantear tres preguntas, comentarios. Uno, el movimiento de tropas previo que realizó Estados Unidos para capturar a Maduro tuvo que haber sido Ujú. monitoreado por Rusia y Por China, y se supuesto. supone que hay tropas rusas y chinas en Venezuela. Por lo tanto, Ujú. la inacción de Rusia y China evidencian que esto es parte de un acuerdo grande. Esa es la primera pregunta. La segunda Ujú. pregunta, sacaron al líder, pero el No, régimen se mantiene. ¿Es Diosdado el gran ganador? Y la tercera, ¿podría ahondar en por qué Estados Unidos ya no confía en María Machado? a ver, no hay tropas chinas, pero sí hay elementos de lo que en algún momento se llamó el grupo Wagner y que hoy día ha sido absorbido en el grupo Alfa de la Guardia de la Rosgardilla y del Ministerio de Interior ruso. Esta gente proveía protección a jerarcas del régimen, no a Maduro, que retenía la escolta cubana, y también a tres campos petroleros que fueron entregados a la empresa petrolera rusa estatizada por Rusia, Rosneft. Hasta ahora, este personal no se ha visto involucrado, no ha entrado en acción. Podría ser que se les hubiera advertido para prevenir que hubiera muertos rusos en el ataque. Está claro que sabían y que los muertos cubanos son un mensaje particularmente claro en términos de que no podemos olvidar que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, es hijo de exiliado cubano y no le tiene precisamente buena fe ni buena intención al régimen revolucionario liderado por Díaz-Canel. Eh, no creo que hayan sido informados del ataque, pero Estados Unidos no hizo un secreto este despliegue bajo ningún punto de vista. Hicieron ostentación del hecho de reactivar la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, el despliegue de casas F-35, bombarderos B-1. Es decir, esta fue una flexión del músculo militar anunciada y publicitada. En segundo lugar, tenemos que sacaron al líder, pero el régimen se mantiene. Eso es así porque si es que sacaran o si desmantelaran al régimen completo, ocurriría exactamente lo mismo que pasó cuando se desarticuló el régimen baatista suní en Irak, es decir, una implosión y una guerra civil. En este caso, el problema son los 2.160 generales y los incontables oficiales militares que tripulan el Estado venezolano. En esa situación se saca a Maduro, se domestica a Delcy, que probablemente fue la líder que estaba más dispuesta a ser domesticada o a cooperar con los Estados Unidos, y se inicia una transición controlada por Estados Unidos, en el cual progresivamente se va sacando estas autoridades y confiemos que en un plazo más corto que largo se enfrenta el tema de derechos humanos y de limitación de las capacidades operativas de las fuerzas de control interior y de policía política norteamericana, de venezolana. Y finalmente, el caso de María Corina Machado tiene que ver básicamente por la falta de conexiones que ella tiene con los órganos de inteligencia norteamericanos. Si bien es cierto, está todo el tema de la anécdota del Premio Nobel de la Paz, esa es la punta del iceberg. El verdadero tema es que no podemos olvidar que en Venezuela no existía la derecha en un sentido cabal. El partido más derechista que había en Venezuela era COPEI, que vendría siendo una democracia cristiana a la chilena, no a la europea. En esa situación, claramente estos grupos tienen una mirada y tienen una estructura que no les hace cómodo cooperar o relacionarse con órganos de inteligencia norteamericanos. María Corina Machado, vaya, uno sabe por qué motivos, digamos, tengo todos los motivos para pensar que es una persona particularmente valiente e inteligente, se negó a reunirse con estos representantes norteamericanos y sobre todo el factor que más molestó en Estados Unidos, según la revista The Atlantic, es el hecho de no haber provisto una lista
de presos políticos en el Helicoide y en Ramo Verde, a los cuales Estados Unidos le pusiera nombre a la exigencia de liberación. Algunos plantean que esa es la razón precisamente por la que Donald Trump y Marco Rubio no han Marco Rubio. exigido, claro, no han exigido la liberación de prisioneros todavía. Ese vendría siendo, por decirlo de alguna manera, un golpe por defecto a liderazgos que consideraron poco cooperativos y poco eficientes. Ah, y aquí veo eh, que Felipe Tavilo, gran amigo, exalumno, bueno, se agradece bien, digamos, la consideración. ¿Podemos proyectar en algún momento a Corina Machado con alguna injerencia en una eventual nueva institucionalidad democrática? ¿De qué forma esto puede impactar la presencia de China, etcétera? A ver, primero María Corina Machado tiene que ganar, de alguna forma que no conozco, tracción sobre la base de los sistemas administrativos del Estado venezolano. Si no consigue eso, va a ser un liderazgo de gran tracción global, pero poco impacto interno. Podríamos llamar eso como el síndrome Gorbachev. Mikhail Gorbachev es liberado tras su detención el 15 de agosto del 91, pero inmediatamente pierde todo prestigio interno y es depuesto del cargo a las elecciones del año siguiente por el alcalde de Moscú, Boris Yeltsin, que había enfrentado el mismo golpe de Estado. Por lo tanto, María Corina Machado es una figura ampliamente reconocida a nivel internacional, respetada internamente, pero no ha demostrado una habilidad de operar o de penetrar a los cuadros de poder del régimen. Ese es un instrumento que es vital para que ella realmente pueda tener una capacidad de gobierno real. No solamente recibir la banda presidencial y ser ungida en una bonita ceremonia, sino que sus órdenes sean obedecidos por el Departamento de Partes del Registro Civil en Caracas, digamos. Luego, sobre la influencia china, esto es un golpe importante. Pero convengamos que China ya estaba recibiendo golpes, particularmente en Argentina. Recordemos que el famoso puerto exportador de amoníaco en Río Grande ya había sido cancelado por presiones norteamericanas bajo el gobierno anterior de Alberto Fernández. Y hoy día Javier Milei se encuentra con el hecho de que en Argentina se encuentra la única base extranjera extrarregional soberana, como es el caso de la base china en Neuquén. Eh, Tiendo a interpretar el puerto de Chancay como un mecanismo de reverdecer laureles por parte de China, sin embargo, en la región. Sin embargo, el descubrimiento por parte de las autoridades peruanas de que el control chino sobre esa infraestructura por parte de la empresa COSCO llega a ser parasoberano, incluso tienen el derecho a desplegar buques de guerra, etcétera, ha ido agriando un poco esa situación. El gran objetivo en China es construir una red de comunicaciones, tanto carreteras, etcétera, en Brasil como México, como Argentina, para que a través de inversiones en Chile, particularmente túneles a baja altura y ferrocarriles desde Santiago y esos mismos túneles a San Antonio o Valparaíso, pudieran ganar control sobre corredores bioceánicos que les permitieran obtener acceso a y control sobre las vías de abastecimiento de minerales y de productos vegetales brasileros y argentinos. Sin embargo, esos procesos ya están en cuestionamiento. La propia China está comenzando a incrementar masivamente sus plantaciones locales de soja, y de alguna forma China ya no está con los volúmenes de poder para poder continuar con su dinámica de expansión. Algunos de ustedes recordarán las muy duras cartas que escribió el entonces embajador chino Xu Bu en Santiago inmediatamente ante el estallido social. Eh, Hoy día está concentrando sus fuerzas más que nada en el mar de China Meridional y en el Índico, lo que tiendo a pensar que, sin que vayan a abandonar la región, la gran inercia de intervención está comenzando a ser un poquitito más reducida. ¿M? Y respecto al interés de Chile, lo podemos resumir en básicamente un objetivo primario. Nuestro principal aliado ideológico en la región, evidentemente, es en Estados Unidos, y por favor, Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. ¿Mm? A Donald Trump le quedan 3 años de gobierno, que puede ser todo lo exótico que quiera hacer, pero confiemos que después habrá gobiernos un poquitito más racionales y coherentes. La primera República Democrática Occidental, a contar de 1776, hay una inercia, hay una historia, hay un peso específico que lo respalda en ese sentido. Pero también China es nuestro principal cliente porque recordemos que Estados Unidos se convirtió en una economía de innovación.
Por lo tanto, ya no es un país que fabrique cosas, es un país que inventa cosas. En Estados Unidos se inventa el iPhone X y se inventa el iPhone X más uno el próximo año, pero se fabrican en China. Y por lo tanto, el que nos compra los materiales para fabricar cosas es el que los fabrica, no el que los inventa. Y por lo tanto, nuestra relación con China es inevitable. ¿Cuál es nuestro objetivo estratégico? Evitar que los conflictos en la cuenca del Pacífico lleguen a mayores. Para eso es extraordinariamente importante el CPTPP, que algunos siguen llamando TPP-11, como tratado entre países medianos que estabilizan la relación en la cuenca del Pacífico. Y sobre todo, que evitan, a través de innumerables burocracias, el que se precipite a un esquema que Chile no puede permitir, porque me atrevería a decir es nuestra pesadilla en política exterior en la cuenca del Pacífico, que alguno de los dos grandes, China o Estados Unidos, nos diga, elijan ellos o nosotros. Cualquiera de esas dos opciones tendría que ser ruinosa, por lo tanto Chile tiene que mantener un juego mientras de equilibrios, mientras buscamos diversificar nuestros mercados y nuevamente la India aparece como una alternativa formidable en ese contexto. ¿Mm? Y bueno, reiterar el saludo a Felipe. No sé si habrá alguna otra consulta. Agradecerle a don Sebastián Dubé sus comentarios, digamos, y por favor, a la disposición. Bueno, muchas gracias, Fernando Wilson. Creo que fue un muy buen seminario. Simplemente agregaría con respecto al tema del liderazgo. O sea, cae Maduro, se Ujú. va Maduro como el presidente, digamos, encarcelado en Nueva York, desaparece, digamos, de la escena política venezolana, pero Estados Unidos sigue negociando con el régimen chavista. Bueno, no muy diferente de alguna forma a lo que uno pudiese pensar que pasó cuando cae el régimen, el Tercer Reich en Alemania. De hecho, lo conversamos con Fernando Wilson hace un Exacto, tiempo. Cuando cae, bueno, cuando pierde Pinochet el plebiscito el año 88 y retorna a la democracia en Chile el año 1990. Es decir, es muy difícil pensar que un país pueda avanzar sin los cuadros burocráticos que están manejando el Estado y que han sido parte de una dictadura, de un gobierno autoritario, y que de alguna forma vas a eliminarlos a todos y vas a partir prácticamente de cero con un régimen democrático. Eso es prácticamente imposible. Estados Unidos, como lo dijo Fernando, lo trató de hacer en Irak, digamos, tratando de eliminar prácticamente todo vestigio, digamos, de burocracia en ese sentido, y bueno, el resultado fue un verdadero desastre. Entonces yo creo que lo que Trump hizo fue aprender de la historia, lo cual está perfecto que aprendan de la historia, y que de alguna forma tiene esta ujú, mirada de decir, bueno, vamos a aprovechar, digamos, vamos a negociar con Maduro, o sea, con el chavismo, digamos, con Maduro ya fuera de esto, y probablemente de aquí a un tiempo más, bueno, están ya las condiciones necesarias como para llevar a una elección presidencial, digamos, para Venezuela. Pero lo que está haciendo prácticamente, yo diría, Maduro, perdón, Donald Trump, es probablemente lo más racional que pudiese ser en estos momentos como para manejar Venezuela. exacto. Y quiero insistir que Estados Unidos, con sus frenos y balances, significa que estas decisiones no son unilaterales personales. Trump no es un rey, no es un monarca absoluto. Hay órganos técnicos detrás de esto. El Departamento de Estado no solamente es Marco Rubio, hay equipos de análisis que son formidables, el Departamento de Defensa, la DEA, la ATF y docenas de otros órganos que comprenden y tienen memoria corporativa. Por lo tanto, no se depende del carácter o del capricho de un liderazgo de turno, sino que aquí hay estructuras complejas en funcionamiento. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar entonces el seminario de la Perfecto. captura de Nicolás Maduro, que cambia cuando cae un poder ilegítimo, que fue organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez y por la Escuela de Gobierno específicamente. Así que muchísimas gracias a Fernando Wilson, mi colega también, a todos ustedes Por favor, que estuvieron acá presentes en el webinar y esperamos verlos muy pronto. Y recuerden que todos estos temas obviamente son parte de este nuevo diplomado en Relaciones Internacionales e Inteligencia Geopolítica que la Universidad Adolfo Ibáñez ha creado a través de la Escuela de Gobierno y que de alguna forma aborda esta nueva mirada para encontrar estos desafíos y también ver oportunidades en este mundo que uno podría así casi llamar en este pequeño o gran nuevo orden mundial que está empezando a nacer y a tomar forma. Muchísimas gracias y buenas noches. por favor, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima oportunidad.